Un cordial saludo a todo el personal que integra los servicios de vigilancia y seguridad privada en el país. Bienvenidos a esta capacitación de planes de emergencias y primeros auxilios. Los procedimientos y los planes de emergencias y primeros auxilios son necesarios para la realización de nuestras tareas diarias. Nosotros, dentro de la vigilancia de los servicios de vigilancia y seguridad privada, hablamos de la evaluación y de la prevención del riesgo. Y existen diferentes tipos de riesgos. Riesgos desde el campo eh, delincuencial, donde la seguridad de las personas se puede ver afectada por diferentes modalidades delincuenciales, pero también existe el riesgo el riesgo desde la parte de enfermedades o cualquier situación de emergencias que se pueda presentar en algún puesto. Si un vigilante actúa y no sabe actuar, puede pecar por exceso. Y el solo hecho de mover a una víctima o no cumplir con un procedimiento de emergencias o no realizar un procedimiento de evacuación en emergencias puede afectar la vida de estas personas. Los primeros auxilios también se pueden ver afectados, ya que si no aplica de manera correcta los primeros auxilios puede afectar más la integridad física de esta persona. Por lo tanto, la idea es facilitar la comprensión dentro de nuestro campo de aplicación, saber cuáles son los límites, cuál es el procedimiento si hay algún incendio, si hay un sismo, cuál es el procedimiento a realizar, si hay una persona que se desmaya o que tiene una obstrucción en vía aérea, cuáles son los procedimientos que podemos hacer para poder estabilizar a esa persona. Por eso, dentro de nuestro concepto, lo primero que vamos a hablar es de definición de conceptos generales. Vamos a hablar de algunas generalidades de emergencias y primeros auxilios. Vamos a mirar cuál es el procedimiento que nosotros debemos realizar dentro de emergencias, el procedimiento en primeros auxilios, qué es un incendio, cómo se maneja en el incendio y el manejo de extintores. Vamos a hablar primero, vamos a tener claros unos conceptos que es necesario que nosotros manejemos para poder atender este tipo de novedades. Primero, vamos a hablar de qué es una emergencia. ¿Qué es la emergencia? La emergencia es todo evento brusco, natural o como consecuencia de una actividad humana que puede amenazar la vida de las personas y sus bienes. Entonces, decimos que cuando hablamos de algún evento o alguna actividad brusca, si hablamos de algo natural, pueden ser lluvias, pueden ser eh, vendavales, pueden ser inundaciones, pueden ser tormentas, que son eventos naturales que pueden afectar o la vida de las personas o sus bienes. Pero cuando hablamos de consecuencias de la actividad humana, podemos hablar de incendios, podemos hablar de derrumbes, cosas que el ser humano como tal no tuvo prevista, inclusive la contaminación, que es un evento, la contaminación ambiental, que es un evento humano, también ha traído emergencias sanitarias, emergencias en el cual se ha visto afectada la vida y la integridad de muchas personas. Pero ahora vamos a hablar de lo que son los primeros auxilios. Los primeros auxilios son las técnicas de procedimiento de carácter inmediato, temporal, no profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que para aplicar primeros auxilios no es necesario que seamos enfermeros o que tengamos algún título en doctor para ser doctores o cirujanos, nada de eso. Dice que es una atención de carácter inmediato. Por lo tanto, para atender unos primeros auxilios debemos tener una capacitación. Para Porque aparte de eso no es algo que ya va a curar a la persona de manera definitiva, no. Es, Estos primeros auxilios son temporales, son no profesionales que recibe una persona víctima de un accidente o una enfermedad y que puede salvar la vida antes de que sean atendidos por personal de salud de servicios médicos. Por lo tanto, nosotros atendemos a las personas, le damos una atención no profesional que los ayuda a estabilizar y posteriormente puedan ser trasladados a un sitio de emergencias. A un sitio de emergencias a un centro médico donde pueda ser atendido de manera inmediata. ¿Quiénes son los brigadistas? Son un grupo de colaboradores del puesto de trabajo que prestan un servicio voluntario.
Estos brigadistas deben ser capacitados y entrenados por la organización para que puedan responder a una emergencia dentro de las instalaciones con el fin de salvaguardar la vida de las personas. Normalmente en las oficinas o en lugares donde hay bastantes personas, por norma debe haber un brigadista. El brigadista debe estar en la capacidad de ejecutar un plan de evacuación y de saber qué hacer con las instalaciones en el momento que evacúan o dejan estas instalaciones. El brigadista es capacitado y entrenado para responder a este tipo de emergencias. En caso de que no haya brigadistas, ahí es donde el personal de vigilancia y seguridad privada atiende este tipo de emergencias, ¿sí? Donde su labor principal es la evacuación. Pero identificar estas emergencias es fundamental. Entonces, por eso, ahorita vamos a hablar de algunas generalidades. Las emergencias y primeros auxilios en Colombia actualmente son dirigidas por la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres, o como se conoce por la UNGRD. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres es una entidad que tiene unas políticas de desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del Plan Nacional de Presupuestos, la UNGR atiende e inclusive recibe donaciones que le ayudan a coordinar el funcionamiento y el desarrollo continuo de sus sistemas de prevención. Entonces, se une con las alcaldías, con diferentes entidades gubernamentales que le ayudan a anticiparse a posibles riesgos y desastres y al mismo tiempo inclusive interactuar con algunos grupos. Hay entidades que están acreditadas ante la UNGRD para responder ante este tipo de emergencias, como son la Defensa Civil, la Cruz Roja, los bomberos y algunos grupos militares que fueron entrenados y capacitados en el exterior para atender emergencias internas. ¿Cuál es el procedimiento ante una emergencia? Los procedimientos ante emergencias corresponden a lo siguiente. Primero, para tenerlo presente, eh, nosotros cuando empezamos o cuando existe una emergencia, la primera persona que debe estar calmada es el vigilante. El vigilante debe mantener la calma, porque si el vigilante está calmado, pues puede calmar a las otras personas. Pero si el vigilante está asustado y es el primero en salir corriendo, pues obviamente el resto de las personas van a imitarlo. Debe suspender cualquier actividad que pueda ser peligrosa. Debe seguir las instrucciones. Usted debe tener claro cuál es el plan de emergencia y cuáles son las emergencias que se pueden producir. Obviamente, si estamos en una oficina o en una industria, cada sección, cada oficina, cada piso maneja unas emergencias. Pero en el caso de que se active el sistema de emergencias de un piso, afecta todo el edificio. Por lo tanto, tenemos que evacuar el edificio completo. Por eso el vigilante tiene que aprender a seguir las instrucciones y a identificar qué es lo que está pasando. Pero no durante. Después, primero evacuemos. Después miremos qué fue lo que pasó. Esperemos a que lleguen las unidades acreditadas de emergencia y ellas evaluarán si es seguro ingresar o no. 4. Ayudar a las personas discapacitadas. Hay vigilantes que se encuentran entre pisos y hay vigilantes que se encuentran al final. El vigilante que se encuentra en los controles de acceso no se va al 10º piso para ayudar a una persona que se encuentre discapacitada, no. Para eso hay brigadistas. Los brigadistas ayudan a evacuar y el vigilante debe facilitar los medios para esa evacuación. Abandonar la zona de un modo ordenado, siguiendo las rutas de evacuación y salir por las salidas de emergencia establecidas previamente. Ese es el procedimiento en caso de una emergencia. O sea, si ustedes se dan cuenta, nuestra acción principal, ¿cuál es? La evacuación. ¿Qué es la evacuación? La evacuación es la salida de personal o el retiro de personas de una instalación que se encuentra en un riesgo de tipo inminente. O sea, que se va a ver amenazada la vida de las personas y la integridad física de sus bienes. Cuando inicia la señal de alarma se procede a la realización de todos los procedimientos tendientes a efectuar la evacuación. Prender la alarma, tocar el silbato, llamar a los diferentes pisos y empezar la evacuación de manera inmediata, o utilizar los citófonos o los megáfonos, todo lo que usted tenga a su alcance para iniciar la evacuación del personal.
Al escuchar la señal de alarma se ponen en funcionamiento todos los procedimientos, por lo tanto es muy importante que todos los brigadistas y el personal en general tenga claras las funciones que le competen. Ahorita tenemos un simulacro a nivel nacional. Es importante que cuando se ejecute el simulacro usted identifique quiénes son los brigadistas. Cuando este personal es cambiado o ya no existe, usted debe actualizar o pedir a la administración que mensualmente se le informe cuáles son los nombres de los brigadistas para que usted los tenga identificados, que en el momento de alguna emergencia usted se pueda comunicar con ellos y saber qué pasó o qué sucedió en cada uno de sus pisos, si todavía hay personas que están atrapadas, si hay personas que no evacuaron o cuántas personas salieron de ese piso y si hay alguna novedad. Es importante que tengamos presente esto. También verificar en sus recorridos que haya una señalización adecuada sobre la evacuación de las instalaciones que usted se encuentra protegiendo. Por lo tanto, una vez suene la alarma de evacuación, conserve la calma. Solo si se le es posible, apague equipos y máquinas, solo si es posible. De lo contrario, evacúe, inicie la evacuación en forma rápida, ordenada y sin correr. Esté atento a la caída de escombros, en especial aquellos pesados y cortantes. Después de la orden de evacuación, por ningún motivo se quede dentro de las instalaciones, ni regrese a buscar el celular, porque se ha visto en situaciones de incendios que se devuelven a buscar el celular. Siga las rutas de evacuación establecidas hacia el punto de encuentro. Si hay presencia de humo, desplácese a ras de piso. Permanezca en el punto de encuentro y espere instrucciones del coordinador brigadista o de las entidades de emergencias. De la colaboración y participación de todos depende la protección de nuestras vidas. La asistencia en primeros auxilios será prestada por los brigadistas, quienes tendrán el mando de las personas que acaban de evacuar. Ojo, los vigilantes simplemente tomarán nota de los brigadistas y ayudarán o servirán de asistentes en el caso de que ellos necesiten prestar un primer auxilio. Pero no es que el vigilante llegue y le diga al brigadista, venga, quítese de ahí, yo atiendo los primeros auxilios. No, los brigadistas están entrenados para eso. Nosotros, la vigilancia y la seguridad privada, tenemos un conocimiento, pero no la capacitación que tiene este personal o el entrenamiento. Pero en última, si no hay nadie más, pues procedemos a realizar un primer auxilio. Recuerde, por ningún motivo se devuelva, ni por el celular, ni por la billetera, ni nada por el estilo. Estos datos que estamos viendo aquí en pantalla es por favor para que tomen nota o tomen un pantallazo. Son datos importantes, números de emergencias que usted debe tener claro, servicios de ambulancia de emergencias, y debe tener clara la ubicación de botiquines, camillas y demás material que le sirva para poder atender una emergencia o un primer auxilio. Números de emergencia: bomberos, el 119. De la policía, la línea de emergencia 123. Claro que la línea de emergencia 123 sirve para todo, pero para tener atención más inmediata al 119 en caso de bomberos. En caso de Cruz Roja, la línea 132. Y Defensa Civil, la línea 144. Por ejemplo, cuando hay personas que se quedan atascadas en un ascensor, usted puede llamar a la línea de bomberos, a los bomberos a la línea 119 o a la Defensa Civil a la línea 144. O puede llamar a los dos simultáneamente, no hay ningún problema. O que se cayó una pared y hay personas atrapadas, entonces puede llamar a la Cruz Roja, a los bomberos, a la Defensa Civil y a la policía. O puede interferir todo por medio de la policía. Lo importante es que una vez que usted establezca comunicación, sepa quién se está identificando, o sea, quién le está atendiendo la llamada. En la policía será el patrullero X, en los bomberos el capitán o el teniente tal, en la Cruz Roja el enfermero X. Entonces usted debe saber con quién está hablando, porque todo lo que usted haga debe quedar registrado en la minuta de servicio. Listos. Ahora vamos a hablar de los primeros auxilios. ¿Qué son los primeros auxilios? Esto es algo muy importante y debe tenerlo claro. Nosotros, para iniciar, nosotros no somos médicos ni enfermeros ni tenemos una capacitación en ese tipo de situaciones. Por lo tanto, los primeros auxilios, como lo vimos al principio, son todas aquellas actividades de carácter inmediato, temporal, no profesional. Entonces, son inmediatos porque nos ayudan a estabilizar a la persona. Son temporales porque es algo que va
ayudar, mas no va a ser permanente. Tiene que llegar a un centro de emergencias. Y son no profesionales porque pues nosotros tenemos apenas el conocimiento para saber qué puede estar pasando y para saber si la persona se encuentra con signos vitales estables. ¿Qué son los signos vitales? Son aquellos factores que me ayudan a determinar si una persona se encuentra bien. Las personas o los seres humanos, nosotros, tenemos diferentes indicadores que ayudan para saber si la persona se encuentra inestable, como son la temperatura corporal. Hoy en día, de acuerdo pues a la emergencia sanitaria, tenemos elementos que nos ayudan a medir la temperatura corporal. Una persona que se encuentre entre 36 y 37 grados, incluso 35 o 37 grados, es una persona que se encuentra estable en su temperatura corporal. Por lo tanto, no tiene fiebre, tampoco está muy frío o puede llegar a sufrir de hipotermia. Si una persona se encuentra por debajo de los 35 grados, puede llegar a tener un paro cardíaco, ¿sí? O inclusive cardiorrespiratorio. Por eso, cuando una persona entra en shock, puede bajar la temperatura. Por eso el nivel o el factor de la temperatura es crucial. Identificar si se encuentra por menos de los 35 o por más de los 37. Si es por más de los 37 tiene fiebre y es posible que tenga una infección, ¿sí? Y que el cuerpo esté reaccionando para poder atacar esa infección. Entonces, esos son el primer factor que usted debe tener en cuenta. Pulso arterial. El pulso es donde, como podemos ver en esta imagen, donde nosotros identificamos si la persona, digamos, si el corazón está funcionando, bombeando sangre a las diferentes partes del cuerpo. El pulso me ayuda a determinar si una persona se encuentra estable. Si usted debe tener un reloj y por 15 segundos tocar, bien puede ser la carótida o puede ser el pulso donde se encuentra las venas que se encuentran en la muñeca o en la sien. Puede también identificar con los dos dedos, con el índice, con el anular, si tiene pulso la persona. Si la persona tiene pulso por 15 segundos con identificación de reloj, usted va a contabilizar el pulso, las pulsaciones cardíacas. O sea, cada pulso que usted sienta lo debe contabilizar. Normalmente, una persona que tenga en 15 segundos debe usted contabilizar 30 pulsaciones. Lo que quiere decir que la persona se encuentra bien. Estas pulsaciones le ayudan a identificar que la persona, digamos que el corazón está bombeando sangre de manera constante y que no tiene problemas cardíacos. Presión arterial. La presión me ayuda a identificar si la sangre se encuentra en un nivel óptimo de coagulación. ¿Esto qué quiere decir? Que la sangre, si es muy espesa, no va a llegar rápidamente y puede obstaculizar las vías arteriales. Por lo tanto, para identificar la presión arterial, usted debe presionar cualquier dedo de la persona, cualquier dedo usted lo presiona y este se pone blanco. Si usted se da cuenta o lo está haciendo en este momento, va a ver que su dedo se pone ahí en la uña, el dedo se pone blanco. Cuando lo deja de presionar, se pone rojo. Entonces, ¿cuánto se demora en colocarse rojo el dedo en la uña? Si es inmediato, la presión arterial es buena. Pero si se demora más de 2 segundos, la presión arterial es muy baja, ¿sí? Por lo tanto, debemos mirar la posibilidad, o bueno, eso es un factor que usted debe tener en cuenta a la hora de comunicarse a la central de emergencias. Y la frecuencia respiratoria. Usted con el celular lo pone por debajo de la nariz y mira cuánto se demora en empañarse y desempañarse el vidrio del celular. Si mantiene empañado quiere decir que está respirando constantemente, la persona se encuentra en shock. Si la persona se encuentra en shock, tenemos que elevar los pies y colocarle una manta a la persona. Miramos también la temperatura. Si está en shock debe estar por debajo de los 35 grados. La presión arterial es muy baja. ¿Qué quiere decir? Que usted le presiona la uña del dedo y se demora en colocarse rojo. Y por lo tanto está respirando muy rápido. Eso son signos de shock. Por lo tanto, acuesta a la persona, la tapa con una cobija o una manta, eleva los pies a 45 grados y espera que la persona se estabilice. Esto es un primer auxilio. Con los signos vitales sabemos qué podemos hacer. Bien,
Una vez que usted tenga los signos vitales claros, se va a comunicar a la central de emergencias, primero o las centrales que ya vimos, y va a informar o va a determinar qué es lo que está pasando. Ahí mismo le van a dar una serie de indicaciones que usted deberá seguir para que podamos estabilizar a la persona. Bien, cuando hay obstrucción de vías aéreas, el signo universal, ojo, estoy hablando de obstrucción de vías aéreas. ¿Qué quiere decir? Que comió algo y se le atragantó o se le obstaculizó en la garganta. El signo universal es este, la persona se lleva las manos normalmente al cuello y este es un signo universal. Hay una maniobra que se conoce como la maniobra de Heimlich o hay otra maniobra que es una maniobra en donde usted le pega entre las escápulas a la persona, que eso ya lo vamos a ver en el próximo video. Aquí en esta maniobra lo que nosotros vemos es que en la maniobra de Heimlich la persona coloca sus manos y sus dedos a la altura del ombligo y empieza a presionar de abajo hacia arriba para tratar de sacar el objeto extraño que se encuentre en las vías aéreas. De esta manera podemos salvar a la persona. Vuelvo y digo, son maniobras o actividades de tipo temporal no profesional que me ayudan a estabilizar a una persona. Hemorragias. Existen tres tipos de hemorragia. Ojo con esto. Existen tres tipos de hemorragia. Hemorragia capilar, hemorragia venosa y hemorragia arterial. La hemorragia capilar es la que ocurre más o menos en las extremidades, como por ejemplo el cuero cabelludo, los dedos de las manos, los dedos de los pies. Esos, ahí van a llegar pequeños vasitos, que son vasos de sangre muy pequeños, donde pues van a mandar sangre constante a diferentes partes del cuerpo. Esa es la capilar. La venosa es la que se encuentra entre las extremidades intermedias, como son desde la muñeca hasta los codos y desde los tobillos hasta las rodillas. Ahí solamente vamos a encontrar venas. Son, digamos lo que son vías de sangre un poquito más gruesas y que pueden tener y que presionan o que llevan la sangre hacia los vasos capilares. Y por último, la arterial. Las hemorragias arteriales las tenemos entre las superficies o digamos extremidades superiores que se encuentran en las diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, del codo a los hombros tenemos una arteria, de las rodillas hasta la cadera tenemos otra arteria, por ejemplo la femoral. En la base del cuello tenemos la carótida, que prácticamente es una vena muy gruesa. Y la mejor manera de detener una hemorragia es, primero, aplicar presión directa sobre la herida con apósito. Entonces presionamos de manera directa un apósito que se encuentra en un botiquín, lo cogemos y presionamos directamente sobre la herida. Si este apósito se llega a llenar, se llena y ya no sirve, no es que lo quitamos, no. Sobre el apósito que colocamos, cogemos otro apósito y lo colocamos encima. No quitamos ningún apósito que ya hayamos colocado. Una vez que se haya parado la hemorragia, no quitamos los apósitos. Colocamos un vendaje y comprimimos el vendaje. O sea, el vendaje debe ser de manera compresiva. Lo abordamos alrededor de la herida y trasladamos al centro de emergencias más cercano. Bien. Quemaduras. Existen las quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Las quemaduras de primer grado son cuando se coloca rojo. Las quemaduras de segundo grado es cuando ya tenemos ampollas. Y las quemaduras de tercer grado es cuando ya hay exposición al músculo o ya hay exposición a la parte al músculo y a la parte o ya están reventadas las ampollas. Entonces de primer grado simplemente sumergimos en agua fría y trasladamos al centro de emergencia más cercano. Si son de segundo grado, lavamos con agua fría, cubrimos con una gasa, no reventamos las ampollas y lo trasladamos al centro de emergencia más cercano. Y si es de grado 3, lavamos, cubrimos con gasa, preferiblemente con gasa o telas limpias, para su traslado en posición adecuada. ¿Qué quiere decir? Que como hay posibles hemorragias, dependiendo de la zona pueden ser arteriales, venosas o capilares, entonces simplemente cubrimos
dejamos el brazo o la extremidad afectada de manera que no se apoye en nada y trasladamos al centro de emergencias más cercano. Bien, incendios. Aunque ahorita vamos a ver un video más detallado sobre los incendios, es necesario que tengamos claro que el incendio es una ocurrencia de fuego no controlada, que puede afectar o abrazar algo que no está destinado a quemarse. Un incendio normalmente se produce sobre... es un fuego no controlado, eso es un incendio. Puede afectar estructuras e incluso a seres vivos. La exposición a seres vivos a un incendio puede producir daños muy graves y producir hasta la muerte, generalmente por la inhalación de humo o por desvanecimiento producido por la intoxicación de posteriores quemaduras graves. Ojo, el incendio tiene dos factores para los seres humanos. Uno, la exposición directa al fuego, donde pues simplemente una exposición prolongada puede llevar a perder una extremidad o causar una hemorragia de manera atemporal y que esta persona se desangre. O dos, produce humo, dióxido de carbono. Al producir dióxido de carbono e inhalarlo, nuestros pulmones no están preparados y nos llenamos de ese humo, lo que lleva a que nos ahoguemos respirando este humo. Entonces, primero, por lo tanto, los componentes del fuego son tres: oxígeno, calor y combustible. Todo esto se genera, o todo esto está en el ambiente, pero lo que lo inicia es algo que se conoce como reacción en cadena. Por lo tanto, hay cuatro componentes que son combustible, oxígeno, calor y reacción en cadena o energía de activación, lo que produce que se produzca un incendio. Manejo de extintores. Cuando hay incendios, es importante tener claro que nosotros en los diferentes puestos de trabajo hay extintores. Estos extintores me ayudan a controlar el fuego, pero ojo, no todos los extintores sirven para todo el tipo de fuego. Entonces, primero, ustedes en sus recorridos constantes deben identificar los diferentes tipos de fuego o los diferentes tipos de extintores, porque hay extintores que sirven para fuegos de tipo A, B, C. Ya lo vamos a ver. Los extintores deben estar inspeccionados con su fecha de recarga o verificación, es decir, nunca debe haber extintor en uso que tenga pasada la fecha de recarga. Recuerden que los extintores en la parte frontal tienen cuándo fue la última fecha de su mantenimiento. Máximo debe haber un año. Si hay un año en que el extintor tuvo su fecha de mantenimiento, se debe informar inmediatamente a la administración. O si está próximo un mes a que se venza el mantenimiento, se debe informar a la administración y a la empresa. Ser del tipo correcto para cada clase de incendio. Extinguir en cantidades adecuadas que puedan proteger contra los incendios de la zona. Entonces, ¿cuáles son los tipos de fuego? A, que los fuegos son combustibles sólidos, combustibles producidos por papel, cartón, maderas, plásticos, telas. Fuegos tipo B, combustibles líquidos, como son todos los derivados del petróleo, aceites, grasas, gasolina, alcohol, entre otros. Fuegos tipo C, combustibles donde hay eléctrico, donde hay combustibles de tipo A o B, pero que hay elementos eléctricos que pueden ser o aumentar la cadencia del fuego. Fuegos tipo D, combustibles químicos o metales combustibles, potasio, zinc, aluminio, que pueden producir un tipo de fuego diferente y que no todos los extintores sirven para ese tipo de fuego. ¿Cómo manejamos el extintor? Primer paso, quitamos el seguro o el pasador. Paso 2, apuntamos la manguera hacia la base del fuego y presionamos el extintor. 3. Dirigimos el chorro a la base de la llama, procurando mantener la botella en posición vertical. Entonces, para tener mayor control, ponemos el extintor contra el piso y la manguera la colocamos hacia la base del fuego. Si no tiene manguera, entonces alzamos y tomamos el extintor de una manera firme y adecuada. Vamos a hacer un cuadro comparativo de la manera incorrecta y de la manera correcta. Manera incorrecta:
Que el extintor se maneje solo. Manera correcta. Apuntamos a la base del fuego. Manera incorrecta. Acercamos el extintor a la base del fuego. Manera correcta. Lo alejamos o apuntamos el extintor hacia la base del fuego, no hacia el centro. Manera correcta si hay más de dos extintores. Los dos extintores apuntan a la base del fuego, no uno a la base y el otro a otro lado. Manera correcta, si tenemos tres extintores vamos usando uno a uno, no los tres al mismo tiempo. Y una vez, manera incorrecta, tenemos que extinguir todo el fuego, todo, hasta la brasa, que quede cubierta. ¿Sí? Esta es la manera correcta. No salir así que una llama pequeñita, no importa. No, hay que extinguir todo el fuego. Muchachos, este es digamos, como unos procedimientos, tanto para emergencias como para primeros auxilios. Sin embargo, ahorita en los videos que vamos a ver a continuación, que se encuentran en el mismo módulo, vamos a dejar uno detallado solo para primeros auxilios y otro para incendios. Les recomiendo que los veamos y contestemos el cuestionario que tenemos disponible. Agradezco su atención y quedamos pendientes para una próxima oportunidad. Muchas gracias y hasta luego.